¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. El día de hoy vamos a resolver circuitos de corriente continua. Vamos a hallarle los valores a estos circuitos utilizando las tres leyes de Kirchhoff. Esas leyes, si ustedes recuerdan, se llaman la ley de nodos, la ley de mallas y la ley de tensión. Vamos a comenzar y espero que este video les sea de sumo provecho. Cuando estamos estudiando electricidad, generalmente los circuitos eléctricos los estudiamos en tres secciones. La primera de ellas, la que se llama usualmente circuitos eléctricos 1, en la cual se ve corriente continua. En circuitos 2 se ve corriente alterna. Y en circuitos 3 ya comenzamos a ver otro tipo de, de circuitos en los cuales se manejan números complejos. Basta con que en circuitos 1 aprendamos o utilicemos técnicas matemáticas de álgebra. Esas son las que se requieren. Pero tenemos que tener conocimientos profundos de álgebra para poder trabajar cómodamente con las leyes de Kirchhoff y entenderlo. Las leyes de Kirchhoff son tres. Está la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Está la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones de Kirchhoff. Y está la tercera ley de Kirchhoff, que es una combinación de la ley de Ohm con las dos primeras leyes. La primera ley se basa en el principio de conservación de la carga y establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo en un circuito tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Allí tienen un ejemplo en el cual vemos un nodo que tiene 3 puntos en el que está entrando una corriente I1 y están entrando dos corrientes I2 y 3 y está saliendo la corriente I1. Según esta primera regla de Kirchhoff, I1 es igual a I2 más I3. La ley de las tensiones de Kirchhoff establece que en un circuito cerrado como el que tienen ustedes de ejemplo allí, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada por las fuentes. Dicho de otra manera, sería que la suma algebraica de todas las diferencias de potencial, esa es otra manera de llamar a las caídas de tensión o los voltajes, en un circuito es igual a cero. Esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía. Fíjense, por ejemplo, cómo las fuentes están tipificadas aquí como V1 y como V2. En esta malla, las cargas están definidas como R1, R4 y R3. Por simbología similar, pues esta tensión la vamos a llamar V4, esta la vamos a llamar V3 y esta la vamos a llamar V5. Y vamos a refrescar un poco la ley de Ohm, en la cual sabemos que la tensión V4 es igual a la resistencia por la corriente que está circulando por esa resistencia. La tercera ley de Kirchhoff se refiere a una combinación de la ley de nodos, de la ley de mallas y de la ley de Ohm. Este establece que la suma algebraica total de corrientes que atraviesan un nodo de una malla es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de esa malla. Tenemos, por ejemplo, esta malla que está del lado izquierdo, y allí tenemos dos fuentes de alimentación, una de 10 voltios y una de 6. En la siguiente malla tenemos una fuente de alimentación de 6 voltios y una de 4 voltios. Se establece entonces que la suma algebraica total de corrientes que atraviesan un nodo de una malla es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de esa malla. O sea, estas dos fuentes son las que suministran la corriente para esta malla que está acá. Pero como vamos a ver, estas dos fuentes están en paralelo. ¿Ven? Los polos negativos están conectados juntos. Pero en este caso, esta fuente está conectada en serie con estas dos. ¿No ven? Porque el negativo de estas dos fuentes está conectado con el positivo de esta fuente. Entonces, por eso se habla de suma algebraica. Bien, entonces vamos a comenzar a resolver un ejercicio típico para que, utilizando las leyes de Kirchhoff, podamos obtener los valores de las corrientes que circulan por cada uno de los ramales de ese circuito. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el sentido en que vamos
a tomar la malla. Pueden tomarlo en el sentido, cuando hagan la suma de las tensiones, pueden tomarlas en el sentido de las agujas del reloj. También lo puede hacer en sentido contrario, pero sugiero que lo hagan en sentido de las agujas del reloj en todas. Si lo hacen en el sentido contrario, también tienen que hacerlo en sentido contrario de las agujas del reloj en todas las mallas. Pero es más, digamos, mnemotécnico que lo hagamos en sentido contrario, en sentido a las agujas del reloj. Comenzamos a definir, a ponerle nombres pues a las tensiones. Las tensiones las vamos a llamar igual que la resistencia. Aquí tenemos que la resistencia 1 la vamos a asociar con la tensión V1, la resistencia 2 la vamos a asociar con la tensión V2 y así sucesivamente. Vamos a tener 5 resistencias, cada una con sus tensiones que van a tener un subíndice igual. Las que no van a tener subíndice son las fuentes, porque las fuentes ya están definidas. Una va a ser de 10 voltios, esta va a ser de 6 voltios y esta va a ser de 4 voltios. Como les dije anteriormente, estas dos fuentes están en paralelo y esta fuente está en serie con estas dos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando están en serie, el negativo se conecta con el positivo de cada fuente. Entonces las fuentes se colocan una en serie con la otra. Hecho esta definición, vamos a aplicar ahora a definir las corrientes. Vamos a hacerla en el nodo A. Vamos a llamar que la corriente I1 entra al nodo A, la corriente I3 sale del nodo A y la corriente I2 sale del nodo A. Entonces eso es algo, digamos, arbitrario que nosotros podemos definir, pero que después que lo definimos tenemos que resolver el circuito con esos sentidos de corriente. Ahora, después de definidas las corrientes, cómo van, vamos a hacer las sumas de las tensiones, vamos a hacerle la malla a cada una de ellas, a la malla 1 y a la malla 2. Vamos a comenzar con la malla 1 que la tenemos acá. Como vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj, comencemos con la primera tensión. En el sentido de las agujas del reloj, cuando le entramos a la fuente, le entramos por el positivo. Si le entramos por el positivo, quiere decir que algebraicamente el signo que le corresponde a esa fuente es 10 positivo. Después, para definir V1, si vamos en el mismo sentido de la malla y la corriente va en el mismo sentido en el que estamos definiendo la malla, entonces la tensión V1 va a ser positiva. Después, esta fuente le estamos entrando por el polo negativo, entonces esa fuente va a ir con signo negativo. Después, esta resistencia que va en el sentido de la corriente va con el signo positivo, V4. Y después, aquí ustedes ven que esta corriente, aquí pasaría la corriente I1, ¿ok? No se vayan a confundir que pasa la corriente I2. Es la corriente I1 que es la misma que viene para acá. Esta corriente I1 va en el mismo sentido del movimiento que le estamos dando a la malla, entonces va con el signo positivo que sería V3. Ya tenemos entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que la suma algebraica de todas las tensiones en una malla es igual a 0. Y ya la tenemos planteada la primera fórmula. Bien, vamos a plantear la segunda fórmula, la de la segunda malla. En la segunda malla, ¿qué tenemos? Comenzando por el sentido de horario. Comenzamos con V2. V2 sería con signo positivo porque la corriente va en el mismo sentido de las agujas del reloj. Después aquí le entramos a esta fuente, le entramos por el polo positivo y entonces queda con el signo positivo 4. Aquí la corriente también sigue en el mismo sentido de las agujas del reloj y quedaría más V5. Pero fíjense que cuando le damos la vuelta a la malla para cerrarla, entonces la corriente I2 va en sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, esta tensión V4 va con signo negativo. Y ya cuando cerremos la malla, la fuente de 6 voltios le estamos entrando por el signo positivo. Entonces quiere decir que se toma como positiva la tensión. Entonces, ¿cómo quedaría planteada la fórmula? Que V2 más 4 más V5 menos V4 más 6 es igual a 0. Entonces ya tenemos dos fórmulas para comenzar a trabajar. Después que tenemos esas fórmulas, vamos a hacer el proceso de sustitución de las tensiones por los valores que le corresponden. Por ejemplo, V1 es igual a I1 por la resistencia 1, que es 2 ohmios. O sea, V1 es igual a 2 por I1. Y así sucesivamente. Vamos a ver el ejercicio.
Entonces sería, lo primero que vamos a hacer es, esta fórmula vamos a agarrar los términos independientes que son 10 y 6 y los vamos a pasar hacia el lado derecho. 10 pasa con signo negativo y 6 pasa con signo positivo y va a quedar menos 10 más 6. Después sustituimos B1 que sería igual a I1 por 2. ¿Lo ven? I1 por 2, aquí está en la gráfica. V4 que está acá sería igual a 3 por I2 y V3 sería igual, que está acá, es esta para cerrar la malla, sería igual a 4 por I1. Después que tenemos eso, hacemos agrupación de términos semejantes, menos 10 más 6 da menos 4, I1 está acá y está acá, está con 2 y está con 4, daría 6 I1 y 2 va a quedar con el 3. Entonces la fórmula quedaría ya reducida, quedaría como 6 y 1 más 3 y 2 igual a menos 4. Vamos ahora con la segunda malla. En la segunda malla que tenemos vamos a sustituir, vamos a hacer lo primero que es pasar los dos términos independientes que son 4 y 6, los pasamos para el lado derecho, pasan con signo negativo. 4 pasa con signo negativo y 6 pasa con signo negativo. Quedaría menos 6 menos 4. Y comenzamos. V2 en esta malla es I3 por 4. ¿Lo ven? V5, que es la que está acá, sería I3 por 2. V4 con el signo negativo sería 4 por I1. Perdón, V4 que es esta que está acá, que sería 3 por I2 con signo negativo. Después que tenemos la fórmula, vamos a hacer las reducciones. Menos 6 menos 4 da menos 10. Aquí tenemos I3, lo tenemos dos veces, lo tenemos con 4 y tenemos con 2, quedaría 6. Y 2 quedaría con el 3 solo y con signo negativo. Ya tenemos esta fórmula, aquí tenemos dos incógnitas e I3 sería una tercera incógnita. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, nos falta una ecuación. ¿Cuál es esa otra ecuación? La otra ecuación la vamos a sacar de la primera ley de Kirchhoff, que dice que las sumatorias de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. O sea que I1 es igual a I2 más I3. Y ya tenemos planteado un sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado, de tres incógnitas y tres ecuaciones. Existen varios métodos matemáticos para resolver esto. Está el método de determinantes, está el método de matrices. En el caso del día de hoy vamos a utilizar el método de sustitución de variables. Tenemos entonces un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que son I1, I2 e I3. Utilizando el método de sustitución, comenzamos. Vamos a tomar I1 y lo vamos a sustituir en la segunda ecuación por su valor, que es I2 más I3. Me quedaría 6, entre paréntesis, multiplica a I2 más I3, más 3 y 2, eso va a ser igual a menos 4. Quiere decir entonces que, eliminando paréntesis, 6 y 2 más 6 y 3 más 3 y 2 es igual a menos 4. Por lo tanto, me quedaría la fórmula 9 y 2 más 6 y 3 igual a menos 4. Ya con esto estamos quitándonos de encima una de las variables y nos van a quedar un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a aplicar el mismo método de sustitución. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a despejar en la primera ecuación, vamos a despejar I2. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos 6 y 3 para la derecha, pasa con signo negativo. Entonces quedaría que 9 y 2 es igual a menos 4, menos 6 y 3. Después el 9 pasa dividiendo y quedaría que I2 es igual a menos 4, menos 6 y 3 sobre 9. ¿Qué hacemos después? Este I2 vamos a sustituirlo en esta ecuación. ¿Cómo lo sustituimos? Menos 3 por I2, que es menos 4, menos 6 y 3 sobre 9, más 6 y 3 igual a menos 10. Después que hacemos eso, vamos a colocar de factor común. Multiplicamos 3 por 4, 12, menos por menos da más, y 3 por 6, 18, menos por menos da más. Entonces quedaría 12 más 18 y 3 sobre 9, más 61 y 3 igual a menos 10. Después, ¿qué hacemos? Colocamos de denominador común al 9. Multiplicamos el 9 por el 6. 9 por 6 da 54i. Multiplicamos por 9 y dividimos entre 9 el lado derecho de la ecuación. Y queda menos 90 sobre 9.
Después, ¿qué hacemos? Podemos eliminar los denominadores y queda 12 más 18 y 3 más 54 y 3 igual a menos 90. Ponemos que 18 y 3 más 54 y 3, eso da 72 y 3. Este 12 pasa para la derecha con signo negativo y queda como menos 102. Quiere decir que I3 es igual a menos 102 sobre 72, que es igual a menos 1.42 amperios. Ese signo negativo ya vamos a ver qué significa más adelante. Ya tenemos I3. Como ya tenemos I3, podemos sustituir I3 en esta fórmula y obtenemos que I2 es igual a menos 4 menos 6 por menos 1.42 sobre 9 y eso da 0.5 amperios. Ya tenemos I3 y ya tenemos I2. Como tenemos que en la fórmula I1 es igual a I2 más I3, ponemos I3 con su signo negativo, menos 1.42 más 0.50, quiere decir que I1 es igual a menos 0.92 amperios. Y ya tenemos los tres resultados, I1, I2 e I3, del circuito de mallas. I1 es igual a menos 0.9, I2 igual a 0.5 e I3 es igual a menos 1.42. ¿Qué significa que I1 e I3 van con signo negativo? Significa que el sentido real de las corrientes de estas corrientes en I1 no es hacia la derecha, sino que es hacia la izquierda. Y en el caso de I3 no es hacia la derecha, sino que hacia la izquierda. Pero ya con esto pues se queda completamente resuelto el circuito de malla. Bien, ese era todo lo que les queríamos mostrar en el día de hoy. Espero que el ejercicio les haya gustado. Nosotros vamos a seguir haciendo otros ejercicios, ya haciendo cálculos de potencia. Que tengas un excelente día.